Compañero nuestro que estás en la League One, ruega por nosotros y perdona nuestros pecados. Esta es la lamentable imagen que deja el Sporting en su paso por Galicia, para ser concretos, contra el Racing de Ferrol, con una derrota 2-0 que deja al Real Sporting fuera de casa muy tocado, perdiendo los dos partidos con el mismo resultado, pero contra dos equipos distintos. El primero, en la primera jornada, en Pucela contra el Valladolid, como era de esperar, un 2-0 en contra, pero hoy con un recién ascendido desde segunda vez ganándole al Real Madrid Castilla 2-1, llega el Racing de Ferrol con Heber Pena como recambio y dándole 1000 vueltas a Pascanu para dominar el partido toda la segunda parte y probablemente casi toda de la primera. Y así es como el Racing de Ferrol fue superior en esa banda al Real Sporting, que fue por donde más daño hizo. El segundo gol, sí es verdad que fue un fallo defensivo, pero por parte del Sporting, justo ahí, en esa parte del campo, en la defensa, fue donde estuvimos más flojitos y por lo tanto condicionó a los dos goles del conjunto gallego. Hablemos del Racing de Ferrol para empezar. Como bien comentamos ahora en el inicio, tenemos tres jugadores que fueron destacablemente peores en el partido, igual que cuando ganamos contra el Mirandés, digo los destacables que han hecho el mejor partido. Cuando digo en el Mirandés, cuando ganamos 3-0, que digo los más destacables, cuando lo hacen bien, también tengo que hablar de los que tienen que cambiar el chip. Por ejemplo, Pascanu, bueno, vamos a decir los jugadores que son, ¿no? Que es Pascanu, Nacho Méndez y Nacho Martín, aportando los dos, Nacho Méndez y Nacho Martín, poco en el centro del campo, poca distribución. Por eso hacíamos al principio lo de Pedro, ¿no? Porque creo que es el único jugador que te podía levantar un partido solo, que podía remontar. Yo no recuerdo un partido en el que remontáramos y un jugador destacable. De hecho, del único que me acuerdo es de Pedro Díaz, cuando piensas en eso, y el Sporting, según le cayó el primero, no pudo levantarse. También estuvo mal Pascanu, que venía a hacer un buen partido ofensivamente hablando con el Mirandés, porque tampoco tuvo mucha competencia por parte de la parte ofensiva del Mirandés, y también porque jugamos en casa, que de momento está siendo un factor clave para llevarnos y rascar los puntitos, también teniendo en cuenta que jugamos en casa. Próximo partido, por cierto, contra el Burgos a las 4:15 mañana en el Molinón Enrique Castroquini. Tenéis que ir como sea. Y bueno, un Real Sporting que a ver si en casa vuelve a hacer un triunfo por lo menos de la altura que el Alavés, que en la segunda parte estuvimos un poco más flojos, pero podemos consolidar por lo menos una victoria bastante superior a nuestro rival. Fuera de casa vemos que nos está costando, y eso que el campo del Racing de Ferrol tampoco abunda mucho. El Real Sporting, como bien comentamos, el toque que le faltó ha sido la banda de Pascanu para poder por lo menos arrancar, para probar a Hassan, ¿no? Para jugar por las bandas, y es por eso que Heber Pena fue totalmente superior a Pascanu. ¿Por qué? Para mí creo que hay un factor clave que denomina la falta de defensa en el lateral de Pascanu, y es que es un jugador que es central. Lo hacía en la Ponferradina, que es verdad que es normal que lo saque como lateral después del partido que se marcó contra el Mirandés, pero no cabe duda de que es central y nos hace falta ese lateral clave, que podríamos encontrarlo en Guille Rosas, que últimamente está siendo suplente, al igual que Cote. Luego tenemos también a un Sporting desaparecido, dominado totalmente, con muy pocas jugadas, muy pocas ocasiones de gol, con errores defensivos clamorosos que definen el partido, como por ejemplo es el del segundo gol, que le dan 2 rebotes. Nacho Méndez se duerme en medio de la jugada antes de que le pegue el jugador del Racing de Ferrol, que finalmente termina marcando. Y ahí en la defensa volvemos a empezar, ¿no? Como otros años, cuando nos falta de gol es falta de un defensa contundente, como podría ser por ejemplo Jan Silver Bambil. Pero hablando de fichajes, tenemos que hablar de Carricaburu, que parece más cerca del Sporting que nunca, ya que la Real Sociedad parece que está dispuesta a negociar con el Real Sporting por el jugador del País Vasco. Ahora tenemos la previa, como bien comentábamos,
de el Burgos Real Sporting, de la que no hay mucho que comentar, porque por lo que parece vamos a seguir manteniendo el mismo sistema de juego. Este sistema de juego que está probando y que está realizando Miguel Ángel Ramírez con Jonathan Varane, Nacho Martín y Nacho Méndez, que a mí sinceramente en el centro del campo no me suele convencer, porque Nacho Méndez viene de lesión, Nacho Martín es un canterano y creo que le están poniendo demasiada peso encima de confianza. Creo que tienes a jugadores como Fran Villalba, que para mí tendrán 5 minutos y son más completos en todos los sentidos que cualquier de los jugadores, y por eso creo que en el partido del Burgos debería cambiar el centro del campo. Y ahí, entre otras cosas, está el problema del Real Sporting, ¿no? Que los cambios normalmente parecen ser inexistentes, que entran al campo y no revolucionan el partido. Volvemos a echar de menos a Pedro en lo que acabamos de decir. Creo que casi todo el mundo estará de acuerdo en que un centrocampista que reparta el juego y que sea un verdadero capitán lo necesitamos, porque Cote no es titular en este sistema de juego y por lo tanto no puede actuar como capitán. Cuéllar al Mallorca, gratis, porque ya se supone que se había retirado, pero finalmente parece que se va a ir al Mallorca a primera y a pelear el puesto con Rankovic, que por cierto, hablando de exporteros del Real Sporting, no le va nada mal a Mariño en el Almería y ha jugado un par de partidos de titular por encima de Fernando Martínez. Parece ser que es para probar. El Real Sporting, también cabe destacar que después de jugar el partido contra el Burgos, que ha ganado 0 contra el Burgos, ha empatado 3 en los últimos 4 partidos y ha ganado 1. Ha ganado 1 el Real Sporting con el Burgos nada más, y lo demás han sido todo empates a ceros, tanto en casa como fuera de casa. Las últimas 4 jornadas derrotas, ninguna por parte del Real Sporting de Gijón. Cabe destacar lo que veníamos contando, que me he ido un poco de las ramas, que estamos a una jornada, es decir, una vez que juguemos contra el Burgos, el Real Sporting se encontrará a una jornada del derbi en el Tartiere, en el Carlos Tartiere, en la ciudad natal de Oviedo, y vamos a ver qué tal se nos da. Yo sinceramente no voy a ser muy optimista porque creo que tenemos todos los factores en contra. Creo que el Sporting en defensa está muy flojito y este año el Oviedo ha hecho muchos refuerzos muy buenos, como puede ser el caso de Sené, como puede ser el caso de reforzar la delantera, como fichajes estrellas, de los que no hace falta ni hablar porque creo que conoceréis todo el mundo esa noticia. El Oviedo, que para mí, siendo sportinguista hasta la muerte, porque todo el mundo sabe que yo soy sportinguista hasta la muerte, yo creo que tenemos todos los factores en contra. Por eso el Real Sporting de Gijón, al no ser que darle la sorpresa, volvería a tener una derrota en casa. Pero pensemos en el Burgo, pensemos en lo importante, en lo que se viene. El Real Sporting de Gijón tiene que ganar en casa, está obligado a ganar en casa, porque la posición en las primeras 3 jornadas no es favorable al club rojiblanco. Por lo tanto, la posible alineación que yo pondría para el Sporting, como siempre, Yáñez en portería, también tendríamos a Robert Pierre y Pablo Insúa de centrales, incluso me atrevería a probar a Robert Pierre y a Pascanu de centrales. Por el lateral derecho yo sin duda le dejaría a Guille Rosas, para mí un maestro en esa posición. Por el lateral izquierdo para mí habría una pelea entre Pablo García y Cote. Creo que para asegurar pondría a Cote. Creo que mañana es un partido de poner jugadores veteranos, de poner jugadores de la casa, más allá de Robert Pierre y Pascanu. Luego en el centro del campo yo probaría por una vez a Fran Villalba de titular junto a Jonathan Varane, y sí es verdad que de media punta estaría Villalba, Jonathan Varane, y me falta una posición en el centro del campo que estaría ahí dudando si meter a Rivera o no ir tan rápido y esperar a que esté recuperado del todo de su lesión, o meter a Nacho Méndez. Es verdad que Nacho Méndez es un poco más ofensivo, por lo tanto esa posición sería un poco dudosa. Se tendría que pensar un poco más. Por las bandas no tengo duda en que estaría Hassan, y por la otra Gaspi, un Gaspi que la verdad no me está decepcionando para nada en estos partidos. Es verdad que contra el Racing de Ferrol no estuvo fino y no destacó a ningún jugador para bien. Y luego en la delantera pues Yuka, que no va a estar ya que está convocado con Montenegro, y se perderá el derbi asturiano, como comentamos, en el Carlos Tartiere, un factor sorpresa que deja al Sporting sin delanteros
y que preocupa, ya que de delanteros ahora mismo no hay nadie mucho más destacable. Juan Otero es verdad que lo vimos jugar de punta el año pasado, Geraldino, que yo lo veo muy difícil para el gol, y Uga no es que esté muy fino, pero sin duda es el titular de la temporada, de la delantera. Y pues un Real Sporting que necesita a Carricaburu ya. También, bueno, lo hemos comentado antes, que Lucas se pierde el derbi, que Carricaburu está más cerca del Sporting y que Pichu Cuellar ya está en el Mallorca. Y el Real Sporting, comentamos el post y también comentamos la previa del Burgos del Real Sporting y el 2-0 en contra fuera de casa. Sin mucho más que decir, Pusa Sporting. Nos vemos el sábado a las 4:15, es decir, mañana en el Molinón Enrique Castroquini. Pusa Sporting y a por la victoria en casa.